Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo B y vamos a exponerles el tema de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Los integrantes son Chávez Carabeo Francisco, García Valadez Leslie Vanessa, Medina Mendoza Yael, Ruiz Sánchez Fabián, Vasallo Almeida Héctor. El contenido de nuestro trabajo se divide en evaluación del impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental, manejo de residuos peligrosos, remediación de suelos y SACISOP. Vamos a empezar con la evaluación de impacto ambiental. Para ello vamos a definirlo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales define el impacto ambiental como un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente. Ahora, debemos tener en cuenta que pese a la última definición, existen diferentes tipos de impactos ambientales y estos se pueden clasificar de acuerdo a su origen. Por ejemplo, tenemos el que es provocado por el aprovechamiento de recursos naturales, ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables, tales como la extracción de petróleo o carbón. Y también están los provocados por la contaminación, que son todos los proyectos que producen algún residuo, ya sea peligroso o no, y también emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. Además tenemos los provocados por ocupación del territorio, que son los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como el desmonte, compactación de suelo, entre otras. Ahora, también existen diversas clasificaciones de impacto ambiental de acuerdo a sus atributos. Tenemos varias, pero entre ellas están la positiva o negativa, que va en términos de efecto resultante en el ambiente, la residual, el que persiste después de la aplicación de medida de mitigación, la reversible o irreversible, es dependiendo de la disponibilidad de regresar a las condiciones originales. Ahora, vamos a hablar también sobre la evaluación de impacto ambiental en México. En 1971 se estableció la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Desde ese momento comenzaron los esfuerzos institucionales en nuestro país para desarrollar metodologías de mecanismos para la evaluación de impacto ambiental en diversas actividades productivas. Como podemos ver en la imagen anterior, a mediados de los años 70, el gobierno mexicano se centró en la creación de las unidades de la administración pública orientadas a la atención de temas ambientales. Tal es el caso de la Dirección de Impacto Ambiental en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de la evaluación es la sustentabilidad, pero para que este proyecto sea sustentable debe considerar además de la facilidad económica, el beneficio social del aprovechamiento razonable de los recursos naturales. Y bueno, la evaluación de un estudio de impacto ambiental lo realiza la autoridad mediante un procedimiento tipo técnico administrativo y para ello, dependiendo del área donde se pretende desarrollar el proyecto, se pueden llevar a cabo las siguientes tres cosas. Se necesitaría un informe preventivo, una manifestación de impacto ambiental, ya sea en la modalidad particular o en modalidad regional. Ahora, respecto a la legislación nacional, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, hay varias actividades cuya realización debe existir la correspondiente autorización previa en materia de impacto ambiental. Por ejemplo, los análisis y la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades. Y bueno, las actividades señaladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente se encuentran agrupadas en sectores siguientes. Por ejemplo, tenemos según sus tipos de obras y actividades. Entre ellas entra obras hidráulicas, oleoductos, exploración de beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación. También tenemos por su ubicación, ya sea en áreas naturales protegidas o en cambio de uso de suelo en áreas de competencia federal. Esto puede ser afectación del uso de suelo en zonas áridas. Ahora, también tenemos que en el artículo primero, sección 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Además, tenemos que en el artículo 2, fracción 1 de la Ley General del Cambio Climático, este tiene por objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las concurrencias de las facultades de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. Pero también tenemos en los transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios 17º y 19º, por el formaron y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía.
Ahora vamos a hablar del manifiesto de impacto ambiental. Como ya vimos en México, se creó la ley del equilibrio ambiental para poder estimar las modificaciones al ambiente provocadas por proyectos de infraestructura existentes en un instrumento denominado evaluación de impacto ambiental, por medio del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúa el impacto que tendrá una obra o construcción sobre el medio ambiente. Para la realización de obras y actividades previstas en el artículo 28 de dicha ley, se establece la presentación de la manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat por parte de las personas, ya sean físicas o morales, responsables de estas. Ahora vamos a definir qué es un manifiesto de impacto ambiental. Consiste en un estudio técnico científico que nos va a indicar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente y señala las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras o actividades. Este estudio nos va a permitir evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercio o servicios. En la elaboración de la mía, las personas físicas o morales que pretenden realizar una obra o actividad analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto con la finalidad de identificar y evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente y así definir y proponer medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones. El manifiesto de impacto ambiental se puede dividir en dos tipos. Puede ser un manifiesto regional que se presenta en casos de parques industriales y agrícolas, un conjunto de obras o actividades que se encuentran incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo o ordenamiento ecológico, en un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada, o proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que su interacción con los diferentes componentes ambientales regionales se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. Y la mía particular básicamente se va a enfocar en los demás casos que no sean los relacionados con la mía regional, y pues esta manifestación deberá presentarse en esa modalidad. Y bueno, aquí podemos ver el procedimiento del trámite del MIA. Cuando ya se encuentra este documento, que se describe con las características de las obras y actividades del proyecto propuesto, las condiciones ambientales del sitio donde se van a realizar, de la región en su caso, en la que se pretende desarrollar, así como la congruencia entre las obras propuestas y las actividades a realizar. El estudio se presenta ante la autoridad en materia de impacto ambiental, la Semarnat en este caso, y podrá solicitar información complementaria para resolver, aprobar o negar este proyecto. Y la manifestación de impacto ambiental se presenta si es aprobada. La Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Profepa, debe de verificar su cumplimiento y las condicionantes que establezca. En la evaluación de impacto ambiental por parte de las autoridades se sustenta jurídicamente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, específicamente en el artículo 28, en el reglamento de la ley en materia de evaluación de impacto ambiental, las leyes estatales y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y los análisis y la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades que de competencia federal le corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como las oficinas de Semarnat de las entidades federativas correspondientes. Y a partir del 2 de marzo de 2015, las obras o actividades que corresponden al sector hidrocarburo pasaron a ser competencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos, la ASEA. Entonces, si te encuentras en este caso, es necesario que realices este trámite, y se va a realizar ese trámite en los siguientes casos: en el reconocimiento, exploración y la explotación de hidrocarburos, en el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo, en el procesamiento, compresión, licuefacción, descomposición y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural,
En el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al gas público licuado de petróleo. En el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos. Y en el transporte por ducto y almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos petroquímicos, productos de procesamiento de gas natural y de la refinación del petróleo. Y aquí podemos ver el procedimiento del trámite MIA en su modalidad particular. Pues aquí necesitamos igual tener nuestro proyecto, se manda a alguna empresa que se dedique específicamente al estudio técnico que se nos haya solicitado, y una vez que tengamos nuestro estudio, lo llevamos ante la CEA y ella se va a encargar de evaluar y emitir una resolución, ya sea favorable o negativa. Bien, gracias, Vanessa. La legislación vigente en el manejo de residuos peligrosos de Pemex y en algunos trámites ambientales de importancia. Hablemos un poco sobre el consumo que la humanidad hace a través de su desarrollo. Este es inevitable, como lo es la generación de residuos. En este país, la Secretaría del Medio Ambiente vigila las actividades de generación, importación, exportación de materias y residuos peligrosos, ya sea para su almacenamiento o tratamiento. Para hablar de un proceso de gestión, tenemos que definir que en 1992 una persona de apellidada Smitny hizo un concepto sobre gestión moderna ambiental en el marco del Consejo Mundial de Empresas del Desarrollo Sostenible, en una conferencia que hubo sobre el medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro en 1992. De esta manera podemos establecer cómo, basándose en esos conceptos, la Semarnat estableció lo que se denomina movimiento transfronterizo, ya sea la importación, exportación, tránsito o retorno de residuos en territorio nacional. La importación es cuando va obviamente del territorio nacional al extranjero, y la exportación cuando viene del extranjero al tratamiento o almacenamiento en el país. Hay 4 trámites relacionados para la importación y exportación de residuos peligrosos. Entre ellos, el de la Semarnat 022 habla sobre las autorizaciones del manejo y almacenamiento de los residuos. La Semarnat 029 sobre el movimiento en el país o fuera del país. La 030 habla sobre los reportes de las autorizaciones de importación y exportación. Y la 31 habla sobre la modificación a los registros ya hechos ante la Secretaría. Bien, hay una institución que se llama Profepa, que es la que se encarga de vigilar el cumplimiento de estas normas. Nace en el 92, el 4 de julio del 92, es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat. Su objetivo es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, y este órgano hace visitas de inspección regulares para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones. Bien, de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, un RP o residuo peligroso es un material o producto cuyo propietario o posesor desecha y se encuentra en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso en recipientes o depósitos. De esta manera se establece el término CREDIT, cuando es corrosivo, reactivo, corrosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Bien, México tiene clasificados dentro de la NOM 052 5 listados de residuos peligrosos. En el primer listado, en el giro 4, encontramos lo relacionado con el petróleo, gas y petroquímica. En el listado 2 podemos encontrar materiales como la fibra de asbesto, las aguas residuales, los lixiviados resultantes de la disposición de uno o más de los residuos peligrosos y residuos resultantes de la incineración de dichos residuos peligrosos. En el listado 3 podemos ver algunos tóxicos agudos que son productos de la industria química, como plaguicidas, medicamentos tóxicos agudos, como el arsénico y el cianuro. En el listado 4 están los denominados tóxicos crónicos. Estos son mucho más agresivos y tenemos como ejemplo el nitrato propano, los fenoles, yoduro de metilo y el fosfato de plomo. En el quinto listado se encuentran los residuos producidos por las industrias de orden federal. Aquí podemos encontrar los residuos producidos por la gasolina, el diésel y las naftas gastadas. Como marco normativo en la Ley General del Equilibrio Ecológico, encontramos algunos artículos que hablan sobre los residuos peligrosos. Estos son los artículos que especifican. En el artículo 3 definen el concepto. En el 5 se definen las facultades de las instituciones y de las personas. En el 11 se habla sobre los convenios para obras y actividades. En el 28 sobre la evaluación del impacto ambiental.
En el 11 bis, sobre las fuentes fijas que emiten o pueden emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. En el 134 habla sobre la prevención y control de la contaminación del suelo. Ya como parte del título cuarto, en el capítulo 6, encontramos que el artículo 150 habla sobre el manejo de los materiales y residuos peligrosos en su recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje y tratamiento de disposición final. En el 151, sobre la responsabilidad de las personas que producen dichos residuos y las tienen que manejar. En el 151 bis, sobre las autorizaciones que ya dio la Secretaría para el manejo de esos materiales. En el 152 habla sobre la prevención y reducción de la generación de residuos. Y en el 52 bis, sobre la importación y exportación de dichos materiales. Bueno, yo les voy a hablar de la remediación de suelos en relación con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que abordan temas ambientales. Ok, lo primero es aclarar qué es la remediación de suelos y para qué nos sirve. Bueno, la podemos definir como todo proceso técnico y legalmente regulado, el cual tiene como principal objetivo el de restaurar la calidad y funcionalidad de los suelos que han sido afectados por actividades humanas. Esto se realiza con el principal propósito de proteger y preservar el equilibrio ecológico y el medio ambiente en general. Bueno, a continuación les voy a mencionar 5 objetivos de los cuales yo considero son los más importantes dentro de la remediación de suelos. En láminas posteriores vamos a volver a retomar estos objetivos, pero vamos a relacionarlos con algunos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer objetivo es el de lograr establecer un diálogo y una conexión efectiva entre las autoridades ambientales, los propietarios de los terrenos afectados, las empresas y otros sectores involucrados en la remediación de suelos. Este se relaciona con el artículo 134 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual establece los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, siendo uno de los criterios más importantes el de lograr fomentar la participación tanto del Estado como de la sociedad en actividades de prevención de la contaminación del suelo. El segundo objetivo es el de lograr prevenir y controlar la propagación de contaminantes hacia otros entornos, ya sea el agua o el aire. Este se relaciona con el artículo 135 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual establece una serie de casos, los cuales son considerados válidos para aplicar los criterios de prevención y control de la contaminación en general. El tercer objetivo es el de reducir las posibilidades de exposición a sustancias peligrosas, con el propósito de disminuir en riesgo impactos negativos en los ecosistemas y en la salud de los individuos en general. Este se relaciona con el artículo 136 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual detalla las condiciones necesarias para lograr gestionar de manera adecuada los residuos, con el fin de prevenir la contaminación del suelo y así evitar cualquier tipo de riesgo o problema a la salud de los individuos. El cuarto objetivo es el de lograr asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, promoviendo la responsabilidad de los actores involucrados en las actividades que generan contaminación o degradación del suelo. Este se relaciona con el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Este artículo establece las consecuencias legales y las responsabilidades aplicables a aquellos individuos que no cumplen con las disposiciones ambientales. Estas consecuencias llegan a ir desde multas, las cuales están establecidas en un rango de 30,000 a 50,000 veces el valor del salario mínimo diario, clausuras, las cuales podrían ser temporales o definitivas, y finalmente arrestos, el cual el infractor o el responsable podrá enfrentar la posibilidad de ser detenido por un periodo de 36 horas o un día y medio aproximadamente. El quinto y último objetivo es el de eliminar y o reducir contaminantes peligrosos, protegiendo la salud de las comunidades y promoviendo de esta manera un ambiente seguro y sano para vivir. Este se relaciona con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la responsabilidad tanto del Estado como de las autoridades de lograr prevenir la contaminación y garantizar un entorno adecuado, cuyo principal objetivo es el de asegurar que todas las personas puedan disfrutar de un ambiente saludable que promueva su desarrollo y bienestar. El salsisopa, por último tema, tenemos ¿qué es el salsisopa? El salsisopa es el conjunto integral de elementos interrelacionados y documentados, cuyo propósito es la prevención, el control y la mejora del desempeño de una instalación o conjunto de ellas. Esto es en materia de la seguridad industrial, la seguridad operativa y de protección al medio ambiente. Lo dividimos en 4 objetivos principales. El primero es el de prevenir los accidentes e incidentes laborales. En este se tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar los riesgos asociados a las actividades industriales. Esto se realiza mediante la identificación de los riesgos, la implementación de controles adecuados y la capacitación del personal.
Se busca prevenir que la ocurrencia de los accidentes y las lesiones en el lugar de trabajo. Y el segundo punto tenemos el de minimizar los impactos ambientales negativos. En este se busca reducir y controlar los efectos negativos que las actividades industriales pueden tener con el medio ambiente. Esto implica la adopción de medios para prevenir la contaminación, gestionar adecuadamente los residuos, minimizar el consumo de recursos naturales y cumplir con las regulaciones ambientales aplicables. Como tercer punto tenemos que es el de cumplir con las regulaciones y normativas. En este se tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las normativas relacionadas con la seguridad industrial y la protección ambiental. Esto al implementar prácticas y controles que se ajusten a los estándares establecidos. Y como último punto tenemos el de la mejora, la eficacia y la productividad. En este, al tener un SASISOPA efectivo, este nos puede contribuir a una mejora en la eficiencia y la productividad de una organización, esto al minimizar los tiempos de inactividad debido a los accidentes o incidentes y minimizar los errores y la optimización de los recursos. Esto lo vamos a lograr mediante la identificación y la eliminación de las actividades inseguras, la implementación de mejores prácticas y la mejora continua de los sistemas de gestión. Ahora, estos se conforma de 18, pero para fines de la presentación lo agrupamos en 5 puntos, los cuales consideramos que son los más importantes para elaborar un buen SASISOPA. Bueno, dentro del primero es la política del sistema de administración. Para la elaboración de la política, el regulado debe considerar los siguientes elementos, que son la misión y visión de la empresa o la corporación, otras políticas ya implementadas y vigentes en el proyecto, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, los requisitos de las partes interesadas, las condiciones corporativas que se cuenten y las condiciones locales y regionales donde se va a hacer el proyecto. Y por último, que sea apropiada para los propósitos de la organización. Para la política, el regulado reconocerá que existen peligros y aspectos ligados con sus actividades que causan el impacto al ambiente o que pueden derivar en incidentes y accidentes. En la política se elabora por las personas que conforman el más alto nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional de los regulados, por lo que será un documento vigente y estará autorizado por la alta dirección de los regulados. Tenemos como segundo punto los elementos para el análisis de riesgo y la evaluación de aspectos ambientales. Para esto, el análisis del riesgo es esencial para comprender los peligros y los riesgos presentes en las operaciones de la organización. Este elemento permite priorizar las acciones de la mitigación y establecer los controles adecuados para prevenir los accidentes y minimizar los impactos ambientales. En cualquiera de estos casos, para establecer los criterios que determinan la relevancia de los aspectos ambientales y de los peligros identificados en un proyecto dado, los reguladores deben de considerar al menos 2 puntos importantes, que son el criterio relacionado con el impacto al medio ambiente, los cuales son la severidad, la magnitud, la duración y la frecuencia. Y como segundo punto, el de los criterios establecidos en instrumentos de regulación aplicables al aspecto ambiental, tales como los límites máximos permitidos, los parámetros establecidos en permisos y autorizaciones. Como tercer punto tenemos el de control de actividades y procesos. En la implementación de los controles y la integridad de las operaciones y la protección del medio ambiente. Estos controles pueden incluir equipos de protección personal, sistemas de seguridad, procedimientos de trabajo seguro y las prácticas de gestión ambiental. Dentro de este punto se deben considerar que tanto los contratistas, prestadores de servicios y proveedores que realizan actividades que involucran riesgo o aspectos ambientales significativos, por lo cual es necesario comunicar a estas partes los procedimientos que apliquen a sus actividades, así como asegurar su aplicación y cumplimiento. Tenemos como cuarto punto la competencia del personal, la capacitación y el entrenamiento. Bueno, la capacitación y la concientización del personal son aspectos críticos para promover una cultura de seguridad y protección ambiental. Es necesario que todos los empleados estén informados y capacitados en los procedimientos, prácticas y políticas relacionadas con la seguridad y el medio ambiente. Estos programas de capacitación reflejarán las responsabilidades definidas en el sistema de administración para cada uno de los puestos y se deberá dar seguimiento a la información recibida por el personal para asegurar que se mantiene la competencia. Por último punto, tenemos el monitoreo, la verificación y la evaluación. El seguimiento y el monitoreo continuo permiten evaluar la efectividad de las medidas implementadas, identificar las desviaciones y tomar acciones correctivas oportunas. En esto, la supervisión puede incluir
inspecciones, auditorías internas y revisiones periódicas del desempeño. Bueno, como conclusión de la exposición tenemos que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental en México es una legislación clave para preservar el equilibrio ecológico, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable. Esta ley nos establece que los derechos, las obligaciones y los mecanismos para conservar los recursos naturales, tanto proteger la biodiversidad, prevenir la contaminación y fomentar la participación ciudadana. Su objetivo es lograr un equilibrio entre las actividades humanas y la preservación del medio ambiente. Esta ley nos establece que las sanciones para quienes no cumplan con las normas ambientales y busca garantizar un desarrollo responsable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Les mostramos nuestra bibliografía. Esperemos que les haya gustado. Recording stopped. ¿Cómo cuánto fue? Fueron